El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. Aquí está la más completa información de Fusagasugá y la región. Manténgase al día con el acontecer de la ciudad jardín de Colombia. Aquí comienza FTV Noticias. Inició intervención en el Parque Central de Fusagasugá. El piso será reparado y se instalará nuevo mobiliario. Comienza nueva etapa de reparaciones en la malla vial de Fusagasugá. Más de 2.000 millones serán destinados para estas obras. Ciudadanos opinan sobre libertad de alias Popeye. En Fusagasugá aparece nueva posible víctima de la vacuna contra el papiloma humano. En Bernabé, ¿cómo la ve? ¿Cómo van los ministros de Educación y Trabajo? En Supermercado Mercatodo, sorteos, eventos y promociones durante la celebración de su aniversario. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Buenas noches, bienvenidos a la información en FTV Noticias. A propósito de lo que está pasando con la vacuna del papiloma humano, conocimos en Fusagasugá el caso de una joven de 15 años. Veamos. Ella era Karen Durán hace un año, una niña de 14 años, activa, practicaba ejercicio, pertenecía a la banda de su colegio, cantaba y hacía las actividades propias de una adolescente que goza de salud y felicidad. En el mes de octubre del año pasado, al igual que sus compañeras de colegio, a Karen le aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el papiloma humano. A partir de ese momento empezó a sentir efectos que deterioraban su salud. En febrero de este año le aplicaron la segunda dosis y a partir de ese momento su vida dio un giro. 7 meses después, tras diferentes procedimientos médicos y luego de salir de cuidados intensivos, esta joven nos habla sobre el cambio que tuvo su vida tras la aplicación de esta vacuna, que hoy está generando polémica no solo en Colombia, sino en otros países como España y Japón. La primera dosis, a mí me aplicaron la inyección y comencé con dolores articulares, se me hinchaban los brazos, los pies, la cara me dolía demasiado, mantenía con mucho dolor de cabeza. También llegó un momento que mantenía ahora durmiendo. Llegaba a la casa, me acostaba a dormir o hacía algún ejercicio y me acostaba a dormir porque mantenía demasiado cansada. Después de eso, ¿al cuánto tiempo se aplicó la segunda dosis y qué pasó en ese momento? Me la aplicaron a comienzos de año, cuando entramos a estudiar, en febrero. Y no, lo mismo, pero ya comencé a empeorar, ya perdí movilidad en la parte derecha, ya me dolía demasiado la cabeza, ya me desmayaba, no almorzaba, no comía, si comía, comía poquito, me daba mucha taquicardia, me ahogaba. Yo iba caminando y me daba el sol y me mareaba. Entonces, y comencé con desmayos también demasiados. Me fui adelgazando demasiado. Ya por semana yo adelgazaba 2 kilos. ¿Cuánto pesabas tú antes de la vacuna y después hasta ese momento? Yo pesaba 55 kilos. Y cuando salía a principios de este mes de la clínica, pesé 40 kilos. Como madre de familia, usted, ¿cuál ha sido el proceso que ha tenido que seguir después de esta vacuna que le aplicaron a Karen? Muy doloroso para mí, para mi familia, ha sido muy doloroso, para mi esposo, para mi hijo. Hemos pasado por un procedimiento muy duro de ver a mi hija como era antes. Era una niña activa, era una niña alegre, era una niña, mejor dicho, en todo sentido, un ejemplo de niña, y verla que por una inyección a ella prácticamente se le acabó la vida, porque ella ya se me comenzó a adelgazar, ya ella tenía que yo bañarla, vestirla, aún hago eso con ella.
y un proceso demasiado duro y demasiado doloroso. Cuando me la hospitalizaron en Bogotá, duramos un mes exactamente en Bogotá. Entonces un médico, la jefe de cuidados intensivos, subió un día al 6º piso que estaba mi hija hospitalizada y me dijo que mi hija era un milagro de Dios, porque mi hija iba totalmente llena de líquido alrededor de su corazón y ella le dijo a las otras enfermeras, esta niña es un milagro de Dios porque esa niña no tenía por dónde respirar. Después de todos estos procesos que con valentía ha superado, Karen aún no tiene un diagnóstico certero sobre las causas de su enfermedad. La lucha de su familia, la fortaleza de sus padres, el apoyo de amigos y sus ganas de vivir son las que hoy han permitido que esté de nuevo en su hogar. Y aunque el proceso de recuperación puede llevar tiempo, ella ha querido alertar a las autoridades de salud y a los padres de otras jóvenes. Es cierto que no está 100% comprobado que la vacuna haya sido la responsable de esta enfermedad que tuvo en cuidados intensivos a esta joven, pero también es cierto que al recibir la primera dosis en su cuerpo empezaron los primeros efectos y al recibir la segunda empezó la tragedia para esta familia, que además ha tenido que asumir los gastos que el seguro médico no ha cubierto durante estos 6 meses. Karen ha querido hacer pública su historia después de los casos de las niñas de Carmen de Bolívar. Yo era una niña que estaba en la banda, yo iba a patinaje, yo me iba a trotar, yo hacía poquito ejercicio pero picaba por todo lado. Entonces para mí fue muy difícil de un momento a otro quedar ya, porque yo casi duré 2 meses en cama. Y es muy difícil que lo tengan que lidiar a uno, que bañarlo, que vestirlo, porque por el momento yo no me puedo vestir sola. Y si me baño, mi mamá me tiene que acompañar. Entonces que las niñas no se apliquen más esa vacuna, porque es muy difícil como para uno, como para los padres. Otro de los casos reportados en los últimos días se presentó en Arauca. Una niña se enfermó después de recibir la segunda dosis de la vacuna. También una joven en Cali, Ana Milena, de 13 años, quien padece mielitis transversa como consecuencia de haber recibido 2 dosis de la inmunización destinada a evitar el cáncer de cuello uterino. Según indicios, a la menor se le aplicó una primera dosis en junio del año pasado y otra en marzo del 2014, luego de lo cual comenzó a sentir dolor en la columna y a perder la movilidad en sus piernas, sus brazos y el resto del cuerpo. Otro de los casos reportados es el de Mónica Ballesteros, madre de una menor de 13 años que está hospitalizada en Bogotá. Dice que se investiga porque un examen encontró altos niveles de plomo en la sangre de su hija. Y así, numerosos casos empiezan a salir a la luz pública. Los argumentos de expertos, médicos y científicos empiezan a ser contradictorios. En Colombia se decide vacunar a todas las niñas desde los 9 años de edad y para ello se les obliga a hacerlo en su centro educativo. Hacemos un corte, pero cuando regresemos el alcalde de Fusagasugá da detalles de lo que será la recuperación de la plaza principal. No se muevan.